Bien, vamos a hablar precisamente de este problema, del control de la ira. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo evitar que seamos presa de nuestras emociones agresivas? Vamos a conversar por eso en nuestros estudios con la psicóloga María Andrea Ganosa Bogdanovich, quien ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. ¿Qué es esto de la ira, el manejo de la ira y por qué es que se cuela en nuestra vida precisamente cuando deberíamos tener más paciencia o aprender a actuar con inteligencia? Sí, de hecho la ira es una emoción básica, todos tenemos momentos de ira y viene de la emoción básica que es la cólera. Muchas veces se dice no, pero no deberíamos tener ira, deberíamos ser más pacientes. En realidad no estoy tan de acuerdo con esa postura en el sentido de que al ser una emoción es algo natural y es algo que nos sirve a nosotros. La ira, como cualquier emoción, tiene una finalidad, tiene una utilidad. Sin embargo, al ser una emoción que tiene consecuencias negativas, como las que hemos visto en las noticias ahora, lamentablemente las consecuencias de la ira pueden ser más dañinas que las de otras emociones, ¿no? Pero la ira básicamente es protectora. ¿Cuándo nos sirve la ira? Cuando nos sentimos atacados, nosotros nos defendemos. Para eso sirve la ira. Si yo veo a alguien golpeando a un niño, voy a reaccionar con ira para defenderlo o para defenderme a mí misma. En ese sentido, ese es el factor de protección. Y ha venido evolucionando a través del tiempo, ¿no? Como todas las emociones, la ira, cuando nuestros ancestros que eran cavernícolas cazaban y veían un león, al tener ira, se defendían con eso, ¿no? Y podían huir. La sangre, por más que nosotros hemos evolucionado y ya no estamos ante animales feroces, las reacciones en el organismo de la ira siguen siendo la misma. Nuestro cuerpo comienza a producir adrenalina y queremos reaccionar. La sangre va a los brazos, a las manos para golpear, a las piernas para correr. Y por eso es que en un arrebato de ira uno puede llegar hasta matar, como en el caso de esta señora, a personas sin la intención de hacerlo, ¿no? Es importante por ello aprender a controlar y a manejar las reacciones que tenemos cuando surgen estas emociones. Ahora, ¿el control de la ira se maneja desde la niñez? La idea es que empecemos a enseñar a nuestros hijos a manejar todas las emociones, no solo la ira, para poder elegir cómo responder a las situaciones que nos suceden, ¿no? Pero no se nos enseña, ¿no? Se nos enseña mucho matemática, lenguaje, muchos cursos de historia, pero no se nos enseña a manejar las emociones. La otra vez estaba viendo que habían sacado un aparato muy simple, que de hecho las señoras en sus casas ahora lo pueden hacer, que era un tarro que le habían puesto escarcha dentro y agua y un poco de aceite. Y la idea era que cuando los niños se alteraban y tenían ira, se les decía, está bien, estás enojado porque no has obtenido lo que querías o porque pasó esto que tú no querías, pero vas a tener un momento para calmarte. Entonces se agitaba el tarro que tenía brillantina, escarcha dentro, y se esperaba a que vaya bajando. Y lo que suele pasar, como todas las emociones, cuando esperamos un momento y nos calmamos, la emoción pasa y podemos aprender a responder en vez de reaccionar a lo que sucede. Ahora, ese es un ejercicio muy simpático en niños. ¿Qué pasa en adultos que durante toda su vida no entienden que tienen que tener un momento para calmarse y que reaccionan de esta manera que puede ser hasta fatal y que en algunos momentos, en algunos casos se acostumbran a reaccionar así? Sí, claro, en realidad todos reaccionamos así y creemos que es natural, ¿no? Y si uno ve el tráfico de Lima, es un claro ejemplo de esto, ¿no? Va manejando a alguien y si alguien te mete el carro, de pronto lo mandas a volar o respondes con algo grosero o te enojas y crees que eso es natural, ¿no? La idea es que nosotros, tanto como niños o adultos, nos podemos entrenar para aprender a reaccionar a lo que sucede, a responder a las cosas que pasan. Y hay muchos ejercicios, ¿no? Hay, de hecho, ahora cada vez más información sobre mindfulness, sobre respiración, sobre ejercicios de meditación que nos permiten reaprender a de alguna manera, responder cuando tenemos emociones, porque las emociones no se van a ir. O sea, siempre vamos a sentir cólera, pena, angustia, ansiedad. La idea no es no tener la emoción no es la culpa, sino aprender a que cuando uno tiene esa emoción, puede elegir cómo va a responder a la misma. Ahora, ¿la reacción desmedida es siempre producto de un problema psicológico? No necesariamente. Es, creo que, consecuencia de un no entrenamiento, ¿no? Y es bueno también pasar por una consulta psicológica, buscar apoyo si es que nos damos cuenta de que no estamos en el control actualmente, ¿no? O sea, no es malo buscar ayuda, al revés, es como un primer paso para empezar a llevar nuestra vida como preferimos.
¿Qué ocurre cuando estos arrebatos de ira son constantes en nuestra vida diaria? Creo que con más importancia hay que buscar apoyo y buscar ayuda y buscar ejercicios que nos permitan mejorar, ¿no? O un espacio de terapia que nos permita mejorar, porque la ira nos hace dañar a los demás, ¿no? Cuando no sabemos cómo reaccionar a la misma y no tenemos el entrenamiento de ir creando un espacio entre la emoción y la reacción que tenemos, podemos dañar mucho a los demás. Porque en esos casos, ¿son personas coléricas o son personas que no encuentran otra emoción para reaccionar? Una persona colérica es una persona que se ha acostumbrado a reaccionar de una manera, ¿no? Y se ha acostumbrado probablemente porque no sabe otras maneras de reaccionar. Si uno empieza a aprender otras formas de reaccionar, pues probablemente las comience a aplicar en su vida. Y la ira, igual que hay una frase que a mí me encanta, que es: el resentimiento es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Creo que aplica también en este caso a la ira, ¿no? A veces como uno se enoja con el otro, pero al final se hace más daño a sí mismo, porque también estás en un estado mental que no te permite ser feliz. Y la gente se comporta de la manera en que se siente, ¿no? Si tú ves una persona que está alterada y gritándole a todo el mundo, o que es déspota con los demás, probablemente no está muy feliz consigo mismo tampoco. ¿Hay alguna razón por la que últimamente vemos estos casos con mayor frecuencia? ¿Nos estamos acostumbrando quizás a este tipo de reacciones como sociedad? Yo creo que siempre ha habido este nivel de violencia, ¿no? Al menos yo tengo 31 años, desde pequeña siempre lo veo y mis padres también lo han visto, ¿no? La idea es, como tú dices, no volvernos tolerante a esto, pero no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. Como cada uno de nosotros nos vamos permitiendo reaccionar a cosas chiquitas. Entonces es bueno, lo que hemos visto ahora en las noticias son casos muy fuertes, ¿no? De los diputados que se peleaban, o esta señora que mató a su suegra, es como ya un nivel muy grande. Por una llave. Pero sin embargo, en el día a día, cuando se nos pierde el celular, igual es como que nos enojamos y gritamos a la pareja, al amigo. Entonces la idea es como, incluso desde estas cosas pequeñas, empezar a ser más conscientes y empezar a controlar. Empieza por uno mismo, ¿no? Y creo que ninguno de nosotros está libre de estas emociones, pero sí estamos en la capacidad de comenzar a entrenarnos, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación para todos en casa? En el marco de lo que tú nos has dicho, hay que entrenarnos, hay ejercicios, hay que buscar ayuda psicológica. Sí, se puede buscar una ayuda psicológica, se puede aprender a meditar, hay ejercicios muy simples de respiración. De hecho, yo en mi página web pones cómo empezar a meditar y te va a salir un artículo con los pasos de cómo empezar a ser consciente de la respiración, ¿no? Hay un centro budista acá en Lima también, Camino del Diamante, que da meditaciones gratuitas. Son más orientadas hacia el budismo, pero también es una herramienta útil. Y también creo que es importante tener en mente las consecuencias de las reacciones que vamos a tener, ¿no? Lo que vamos a perder. Porque en ese momento como que nada nos importa. No sé si a ustedes les ha pasado que están discutiendo con alguien y esta persona les dice: pero no grites. Y ustedes le dicen: pero no estoy gritando. Porque uno no es consciente de que está llegando a ese nivel, ¿no? Lo que hace la ira es bloquear ciertas partes de nuestra corteza prefrontal, que es la encargada del razonamiento. Entonces, cuando estamos en estado de ira, no nos damos cuenta. Entonces, tiene que ser un entrenamiento paulatino. Y quizás como introducir en ese momento un pensamiento en el cual nosotros seamos conscientes de las consecuencias que van a haber, de lo que vamos a perder, nos permita de repente decir: no, ya, me voy a calmar, como no voy a poder controlar esta situación, me voy a tomar 10 minutos, me voy a ir al parque, me voy a ir a caminar, me voy a bajar a la bodega a tomar un agua y voy a como luego regresar cuando la emoción baje. Porque creo que es una clave, y para todos los televidentes tienen que saber que las emociones no duran todo el tiempo. Las emociones cambian todo el tiempo. Entonces, ahorita la ira que están sintiendo, dentro de 20 segundos no la van a sentir, pero necesitan un espacio para calmarse. Pero yéndonos al otro extremo, ¿es bueno reprimir? Si tenemos ganas de gritar, ¿quedarnos callados? No se trata de reprimir, sino se trata de aprender a reaccionar de una manera diferente, de una manera que no sea dañina y que no nos dañe ni a nosotros ni a los demás. Eso no se trata de reprimir. Cuando tú paras la discusión y dices: bueno, si sigo acá voy a mandar a mi esposo al tacho, voy a bajar a caminar, me voy a dar una vuelta al parque, me voy a tomar un agua y luego regreso y no me reprimo. Le digo: me molestó que no hicieras esto, o me incomodó tal cosa, o esta cosa me molesta, estoy muy enojado por esta razón, pero ya no va a ser tan dañino como en ese momento cuando estamos iracundos. Lo que se llama inteligencia emocional. Es uno de los pasos de la inteligencia emocional, sí. Y es algo en lo que todos nos podemos entrenar. Si pueden comenzar a enseñarle a sus hijos, sería genial, pero incluso de adultos, la buena noticia es que todos estamos en la capacidad de empezar a
entrenarnos en esto y a cambiar. Bien, muchísimas gracias gracias por estar con nosotros hoy, María Andrea, y por esta conversación que siempre es bueno, ¿no? Aprender, nos cuesta aceptar algunas emociones. Y decimos, bueno, no debería sentir rabia, no debería sentirme triste por algo de repente, que también se puede aplicar a lo que nos ha dicho María Andrea. No, bueno, va a pasar, tengo que aprender a controlarla. Claro, y lo importante es saber qué va a pasar, porque a veces nos quedamos con esa sensación e incluso nosotros mismos la guardamos por mucho tiempo. Va a pasar y va a pasar. Sí, y la volvemos a utilizar, y si es ira, ocurren casos como los que hemos narrado.